Un mundo griego en equilibrio frágil. Durante gran parte del siglo V, antes de nuestra era, el mundo griego vivió una sensación engañosa de estabilidad. Las invasiones persas habían sido detenidas y las ciudades griegas, que durante años lucharon por sobrevivir, se encontraron por primera vez sin una amenaza externa inmediata. Atenas y Esparta, protagonistas de aquella defensa común, emergieron como los dos polos de poder del mundo helénico. Sin embargo, esa aparente unidad escondía tensiones profundas que no tardarían en salir a la superficie. Atenas había salido transformada de las guerras médicas. La destrucción de la ciudad por los persas no la debilitó, sino que la empujó a reconstruirse con una ambición nueva. Bajo el liderazgo de Temístocles I y de Pericles después, Atenas apostó por el mar. Su flota creció, su comercio se expandió y su influencia se extendió por el Egeo. La ciudad se convirtió en el centro de una red de aliados que dependían de su protección naval, una alianza que con el tiempo dejó de ser voluntaria para convertirse en un instrumento de dominio. Esparta, en cambio, seguía siendo una potencia terrestre. Su sociedad estaba organizada alrededor de la disciplina militar y del control interno. No buscaba imperios ni rutas comerciales. Su poder descansaba en la estabilidad, en la tradición y en el temor que inspiraba a su ejército. Durante décadas, Esparta observó el crecimiento ateniense con distancia, convencida de que el equilibrio podía mantenerse mientras cada ciudad respetara los límites no escritos del mundo griego. Ese equilibrio, sin embargo, era solo una ilusión. A medida que Atenas fortalecía su flota y exigía tributos a sus aliados, muchas ciudades comenzaron a sentirse atrapadas. Lo que había nacido como una alianza defensiva empezó a parecerse cada vez más a un imperio marítimo. Esparta, que se veía a sí misma como garante del orden tradicional, empezó a percibir ese crecimiento no solo como una amenaza política, sino como un peligro existencial para el sistema griego. El mundo helénico no estaba preparado para convivir con dos modelos de poder tan distintos y tan ambiciosos, uno basado en el comercio, la navegación y la influencia cultural. El otro, sustentado en la fuerza terrestre, la austeridad y el control interno. Mientras Atenas hablaba de libertad y liderazgo, Esparta hablaba de equilibrio y contención. Ambos discursos eran incompatibles. En ese clima de desconfianza creciente, las decisiones de cada ciudad comenzaron a interpretarse siempre de la peor manera posible. Cada movimiento ateniense parecía un paso hacia la dominación total. Cada advertencia espartana sonaba a amenaza velada. El miedo empezó a ocupar el lugar de la razón. Y cuando el miedo dirige la política, el conflicto deja de ser una posibilidad para convertirse en una certeza. Así, antes de que se librara una sola batalla, el mundo griego ya estaba en guerra consigo mismo. La guerra del Peloponeso no comenzó con un ataque repentino ni con una traición inesperada. Comenzó mucho antes, en ese equilibrio frágil que sostenía a dos potencias incapaces de coexistir sin enfrentarse. El ascenso de Atenas y el temor de Esparta. Tras la retirada persa, Atenas asumió un papel que ninguna ciudad griega había ocupado antes. En el año 478, antes de nuestra era, se formó la Liga de Delos, una alianza de ciudades del Egeo creada con el objetivo declarado de proteger a Grecia frente a un posible regreso persa. Cada miembro aportaba barcos o tributos. En teoría, todas las ciudades eran iguales. En la práctica, Atenas se convirtió rápidamente en el centro de decisión. Con el paso de los años, muchas ciudades dejaron de aportar naves y comenzaron a pagar tributos en plata. Ese dinero fue administrado por Atenas, que lo utilizó para mantener y ampliar su flota. La alianza defensiva empezó a transformarse en una estructura de poder. Las ciudades que intentaron abandonarla fueron obligadas a permanecer por la fuerza. Naxos y Tasos aprendieron pronto que salir de la liga ya no era una opción real. Este proceso no ocurrió de un día para otro, ni fue presentado como una conquista abierta. Atenas hablaba de seguridad colectiva, de estabilidad marítima y de protección del comercio. Sin embargo, el resultado era evidente.
La ciudad controlaba las rutas del Egeo, intervenía en los asuntos internos de sus aliados y utilizaba los recursos comunes para embellecer su propio espacio urbano. El traslado del tesoro de Delos a Atenas fue una señal clara de que el equilibrio había cambiado. Mientras tanto, Esparta observaba con creciente inquietud. Su poder no se medía en flotas ni en tributos, sino en el respeto que imponía su ejército. La expansión ateniense alteraba el orden tradicional del mundo griego, un orden basado en la autonomía de las ciudades y en la ausencia de hegemonías permanentes. Para los espartanos, el crecimiento de Atenas no era solo una cuestión política, era una amenaza al sistema que había garantizado la estabilidad durante generaciones. El temor espartano no se basaba en una agresión directa, sino en una tendencia. Atenas no necesitaba atacar a Esparta para debilitarla. Bastaba con rodearla de aliados dependientes y con controlar los flujos comerciales. La supremacía marítima ateniense reducía la capacidad de maniobra de cualquier ciudad que no formara parte de su red. El poder estaba cambiando de forma y Esparta lo entendía. Los debates internos en Esparta reflejaban esa preocupación. Algunos defendían la prudencia y la espera, otros advertían que dejar crecer a Atenas era un error que el mundo griego pagaría caro. La historia posterior demostraría que ese temor no era exagerado. Cuando una potencia crece sin límites claros, incluso quienes desean evitar la guerra acaban viéndola como la única salida. Así, el ascenso de Atenas no solo fortaleció a la ciudad, también sembró la desconfianza que haría imposible la paz duradera. La guerra aún no había comenzado, pero el miedo ya había hecho su trabajo. En el siguiente paso, ese miedo se convertiría en alianzas rígidas y en decisiones irreversibles. Alianzas, intereses y el cierre del camino a la paz. En el mundo griego del siglo V antes de nuestra era, ninguna ciudad existía de forma aislada. La política se movía a través de pactos, lealtades y rivalidades antiguas. A medida que Atenas consolidaba su red marítima y Esparta reafirmaba su influencia terrestre, las ciudades intermedias se vieron obligadas a tomar partido. El sistema griego comenzó a dividirse en dos grandes bloques de poder, cada uno convencido de que el otro representaba una amenaza creciente. Corinto ocupaba un lugar central en esta tensión. Potencia comercial con intereses marítimos, veía en Atenas a un competidor directo. Las rutas comerciales controladas por los atenienses afectaban su prosperidad y su prestigio. Corinto presionó de manera constante a Esparta para que actuara, argumentando que la pasividad solo fortalecería a Atenas. Su influencia fue decisiva para endurecer la postura espartana. Megara fue otro punto crítico. Situada estratégicamente entre el Peloponeso y el Ática, su alineación tenía consecuencias económicas y militares. Cuando Atenas impuso sanciones comerciales a Megara, la medida fue percibida no solo como un castigo local, sino como una demostración de poder. Para muchas ciudades, ese gesto confirmó que Atenas estaba dispuesta a utilizar su influencia económica como arma política. Esparta comenzó a recibir quejas de aliados inquietos. No se trataba de una agresión directa, sino de una acumulación de tensiones. Cada conflicto menor, cada disputa comercial, cada intervención ateniense en asuntos ajenos, se sumaba a una sensación general de asfixia. El sistema de alianzas, que en otro tiempo había servido para mantener el equilibrio, ahora funcionaba como un mecanismo de arrastre hacia la confrontación. Las negociaciones no desaparecieron. Hubo embajadas, debates y promesas de moderación. Sin embargo, esas conversaciones se desarrollaban en un clima de profunda desconfianza. Ninguna de las dos potencias creía realmente en las intenciones del otro. Cada concesión era interpretada como una maniobra temporal, cada gesto de prudencia como una señal de debilidad. El mundo griego entró así en una dinámica peligrosa. Las decisiones dejaron de tomarse en función de la paz y comenzaron a tomarse en función del miedo a quedar en desventaja. Cuando los sistemas de alianzas se rigidizan de esa manera, la guerra deja de depender de un solo incidente. Se convierte en la consecuencia lógica de una acumulación de decisiones. En ese punto, el conflicto ya no necesitaba un detonante extraordinario.
Bastaba un incidente menor para poner en marcha una maquinaria que llevaba años construyéndose. El escenario estaba completo. Las alianzas estaban definidas, los intereses enfrentados. El mundo griego había llegado al borde del abismo, el estallido del conflicto y el inicio de la guerra. En el año 431 antes de nuestra era, la tensión acumulada durante décadas se transformó en guerra abierta. No fue un estallido repentino ni una decisión impulsiva. Fue el resultado de una serie de resoluciones políticas tomadas cuando ya casi no quedaban alternativas. Esparta, presionada por sus aliados y convencida de que Atenas había roto el equilibrio griego, decidió intervenir de forma directa. La declaración de guerra no sorprendió a nadie. Las ciudades llevaban años preparándose, reforzando alianzas y ajustando estrategias. Atenas, bajo el liderazgo de Pericles, entendía que no podía competir con Esparta en tierra firme. Su plan se basaba en resistir los ataques terrestres tras los muros largos que conectaban la ciudad con su puerto, mientras su flota mantenía abiertas las rutas de abastecimiento y atacaba las costas del Peloponeso. Esparta, por su parte, apostó por su fortaleza tradicional. Sus ejércitos invadieron el Ática de manera periódica, devastando los campos y obligando a la población rural a refugiarse dentro de las murallas atenienses. La estrategia buscaba quebrar la resistencia de Atenas mediante el desgaste y la presión constante, confiando en que la ciudad no soportaría una guerra prolongada. Los primeros enfrentamientos mostraron con claridad la naturaleza del conflicto. No se trataba de una guerra breve ni decisiva. Era una lucha entre dos modelos de poder incapaces de imponerse rápidamente. Atenas dominaba el mar, Esparta dominaba la tierra. Ninguna de las dos podía destruir a la otra sin transformarse a sí misma. Dentro de Atenas, la concentración de población tuvo consecuencias inmediatas. La ciudad se volvió un espacio saturado, tenso y vulnerable. La convivencia forzada alteró la vida cotidiana y aumentó el nerviosismo colectivo. La guerra, que hasta entonces había sido una cuestión estratégica, empezó a sentirse como una amenaza constante y cercana. Pericles defendió su plan con firmeza. Insistía en que la paciencia era la clave y que el tiempo jugaría a favor de Atenas. Mientras la flota permaneciera intacta y la ciudad resistiera, Esparta acabaría agotándose. Sin embargo, ese cálculo no tuvo en cuenta todos los factores. La guerra no solo se libraba en el campo de batalla, también se libraba dentro de las murallas, en la mente y en el ánimo de la población. Con el inicio formal de las hostilidades, el mundo griego cruzó un umbral del que ya no podía regresar. Lo que había comenzado como una disputa por el equilibrio de poder se transformó en una guerra prolongada, que pondría a prueba los límites políticos, sociales y morales de todas las ciudades implicadas. La guerra dentro de Atenas. La estrategia defensiva de Atenas tuvo un costo inmediato y profundo. Al concentrarse tras los muros largos, la ciudad absorbió a miles de campesinos del Ática que abandonaron sus tierras para escapar de las incursiones espartanas. Calles, templos y espacios públicos se llenaron de refugiados. La vida cotidiana cambió de forma brusca. La guerra dejó de ser un asunto distante y pasó a vivirse dentro de la propia ciudad. En ese contexto de hacinamiento y tensión, Atenas fue golpeada por una calamidad inesperada. Una epidemia se propagó con rapidez, afectando a una población debilitada por el encierro y la falta de higiene. Las fuentes antiguas, especialmente el relato de Tucídides, describen un colapso social además de sanitario. Las normas dejaron de respetarse, los rituales se interrumpieron y la confianza entre ciudadanos se erosionó. La ciudad, que se presentaba como modelo de orden y racionalidad, comenzó a descomponerse desde dentro. La epidemia tuvo consecuencias políticas decisivas. Pericles, el principal arquitecto de la estrategia ateniense, enfermó y murió en el año 429 antes de nuestra era. Con su desaparición, Atenas perdió a un líder capaz de mantener una visión coherente del conflicto. El poder pasó a manos de figuras menos estables, más sensibles a la presión popular y a decisiones impulsivas. La guerra empezó a ser guiada por la urgencia.
no por la prudencia. Mientras tanto, la población ateniense, golpeada por la enfermedad y el desgaste psicológico, comenzó a cuestionar el sentido del sacrificio. La promesa de una victoria basada en la resistencia prolongada se volvía cada vez menos convincente. La cohesión interna se debilitó, y con ella, la capacidad de sostener una estrategia a largo plazo. Esparta, aunque no había logrado una victoria decisiva, comprendió que el tiempo ya no jugaba exclusivamente a favor de Atenas. La ciudad rival mostraba signos de fractura interna. La guerra, que había comenzado como un enfrentamiento entre ejércitos y flotas, se transformaba ahora en una prueba de resistencia social. Atenas seguía dominando el mar, pero su fortaleza moral estaba seriamente dañada. En ese punto, el conflicto entró en una nueva fase. Ya no bastaba con invadir territorios o controlar rutas comerciales. La guerra había demostrado que podía destruir a una ciudad desde dentro, sin necesidad de derrotarla en el campo de batalla. Esa lección marcaría el desarrollo posterior del conflicto y empujaría a ambas potencias a adoptar estrategias cada vez más radicales. Esparta se transforma para no perder la guerra. Durante los primeros años del conflicto, Esparta confió en que su fortaleza terrestre bastaría para someter a Atenas. Sin embargo, la resistencia ateniense demostró que esa suposición era insuficiente. La guerra no avanzaba hacia una resolución clara y el desgaste comenzaba a afectar también a los aliados del Peloponeso. Esparta se enfrentó entonces a una realidad incómoda. Para vencer a Atenas, debía abandonar parte de su tradición y adaptarse a un tipo de guerra que nunca había querido librar. El primer paso de esa transformación fue estratégico. Esparta entendió que mientras Atenas mantuviera el control del mar, la ciudad seguiría recibiendo recursos y apoyo. La supremacía naval ateniense neutralizaba las invasiones terrestres. Romper ese equilibrio exigía algo impensable para una sociedad que había despreciado históricamente la navegación y el comercio marítimo. La solución llegó desde fuera del mundo griego. Esparta comenzó a buscar el apoyo del imperio persa, antiguo enemigo común. Esta alianza fue una señal clara de que la guerra había superado cualquier límite ideológico. Persia aportó recursos financieros que permitieron a Esparta construir y mantener una flota capaz de desafiar a Atenas en el Egeo. A cambio, los persas recuperaban influencias sobre ciudades griegas de Asia Menor. Este giro tuvo consecuencias profundas. Esparta dejó de ser solo una potencia defensora del orden tradicional y pasó a convertirse en un actor dispuesto a sacrificar principios por supervivencia. La guerra, que en un inicio se había presentado como una defensa del equilibrio griego, comenzaba a erosionar los valores que ambas ciudades decían representar. Mientras Esparta aprendía a luchar en el mar, Atenas se enfrentaba a un nuevo tipo de presión. La flota espartana, financiada por Persia y comandada por líderes cada vez más experimentados, empezó a desafiar la hegemonía naval ateniense. Las batallas ya no se libraban solo en el Ática o en el Peloponeso, sino a lo largo de rutas comerciales vitales. Este cambio marcó un punto decisivo en el conflicto. La guerra dejaba de ser previsible. Ninguna de las dos potencias podía confiar plenamente en su ventaja tradicional. Ambas estaban entrando en un terreno desconocido, obligadas a transformarse para sobrevivir. Esa adaptación, lejos de acortar la guerra, la hizo más prolongada y más destructiva. A partir de este momento, el conflicto se intensificó. Las decisiones serían más arriesgadas, las consecuencias más graves y los errores más difíciles de corregir. El mundo griego se encaminaba hacia una fase en la que ya no habría espacio para soluciones moderadas. Alcibíades y la guerra que pierde el rumbo. A medida que el conflicto avanzaba, la guerra del Peloponeso dejó de ser un enfrentamiento entre dos modelos políticos y se convirtió en una lucha dominada por ambiciones personales. Ninguna figura representa mejor este giro que Alcibíades, uno de los personajes más complejos y controvertidos de la historia ateniense. Joven, brillante, carismático y profundamente inestable, Alcibíades encarnó las virtudes y los defectos de una Atenas que ya no sabía distinguir entre estrategia y vanidad. Alcibíades
fue discípulo de Péricles en su juventud y más tarde cercano a Sócrates, pero también un político audaz dispuesto a forzar los límites del sistema democrático. Convenció a la Asamblea ateniense de emprender una expedición militar de enorme alcance contra Sicilia, con el objetivo de conquistar Siracusa y dominar el occidente del mundo griego. La propuesta se presentó como una oportunidad decisiva para vencer a Esparta, pero en realidad implicaba abrir un nuevo frente lejano, costoso y lleno de incertidumbre. La expedición siciliana, iniciada en el 415 a.C., fue una de las decisiones más arriesgadas tomadas por Atenas durante la guerra. Decenas de miles de soldados y marinos, junto con una flota considerable, fueron enviados a un territorio desconocido, lejos de apoyo directo. Antes incluso de que la flota llegara a su destino, Alcibíades fue acusado en Atenas de sacrilegio y llamado a juicio. Temiendo una condena segura, desertó y huyó a Esparta. Este acto marcó un punto de quiebre moral y estratégico. Alcibíades pasó a asesorar a los enemigos de su propia ciudad, revelando planes, debilidades y rutas clave. Bajo su influencia, Esparta ocupó de forma permanente Decelia, en territorio ático, asfixiando la economía ateniense y fomentando la rebelión de aliados. La guerra entraba así en una fase aún más amarga, donde la lealtad ya no era un valor estable. Mientras tanto, la expedición en Sicilia avanzaba sin dirección clara. Los comandantes atenienses carecían de liderazgo unificado y subestimaron la resistencia local. Siracusa, con apoyo espartano, logró reorganizarse y resistir. Tras meses de combates, la flota ateniense quedó atrapada y finalmente destruida. El ejército, aislado y sin suministros, fue derrotado por completo. Miles de prisioneros atenienses murieron en condiciones extremas. La derrota en Sicilia no fue solo militar, fue psicológica y política. Atenas perdió hombres, barcos, recursos y, sobre todo, confianza. La guerra ya no se libraba con la convicción de una causa justa, sino con el temor constante al colapso. Las decisiones impulsivas, los liderazgos inestables y las traiciones internas habían llevado a la ciudad al borde del abismo. Alcibíades, que más tarde volvería a cambiar de bando y regresaría a Atenas, simboliza este periodo de confusión. Su figura muestra cómo la guerra desdibujó los límites entre enemigo y aliado, entre interés público y ambición personal. En este punto del conflicto, el mundo griego ya no luchaba por ideales. Luchaba por sobrevivir a sus propias contradicciones. La guerra total y el desgaste irreversible. Tras el desastre de Sicilia, la guerra del Peloponeso entró en su fase más cruda y despiadada. Atenas seguía en pie, pero profundamente debilitada. Esparta, por su parte, comprendió que la victoria ya no dependía solo del valor de sus hoplitas, sino de mantener una presión constante hasta agotar por completo a su rival. El conflicto dejó de ser episódico y se convirtió en una guerra continua, sin pausas reales, donde cada año traía nuevas pérdidas. Esparta comenzó a recibir apoyo decisivo del imperio persa. A cambio de dinero y recursos, los espartanos aceptaron favorecer el control persa sobre las ciudades griegas de Asia Menor. Este pacto marcó un cambio profundo en el equilibrio del mundo griego. Por primera vez, una potencia extranjera intervenía de forma directa y sostenida en una guerra entre ciudades helenas, no como aliada circunstancial, sino como financiadora estratégica. Con fondos persas, Esparta pudo construir una flota capaz de disputar el dominio naval ateniense. Hasta ese momento, el mar había sido el gran escudo de Atenas. Ahora, ese escudo empezaba a resquebrajarse. Al mismo tiempo, las revueltas internas se multiplicaban en el imperio ateniense. Ciudades que durante décadas habían pagado tributo comenzaron a rebelarse, convencidas de que Atenas ya no podía protegerlas ni castigarlas. Dentro de Atenas, la tensión política alcanzó niveles extremos. La democracia, debilitada por la guerra y el miedo, fue interrumpida brevemente por un gobierno oligárquico conocido como el régimen de los 400, instaurado en el 411 antes de nuestra era. Aunque este experimento duró poco,
dejó en evidencia la fragilidad del sistema político ateniense en tiempos de crisis. La guerra no solo destruía ejércitos, también erosionaba las instituciones. Mientras tanto, el conflicto se extendía por todo el Egeo. Batallas navales, asedios prolongados y cambios de alianzas se sucedían sin descanso. Ninguna de las dos potencias lograba un golpe definitivo, pero Atenas ya no podía permitirse errores. Cada derrota reducía su margen de maniobra. Cada victoria era insuficiente para revertir la tendencia general. La guerra había dejado de ser una lucha entre dos ciudades y se había transformado en un proceso de desgaste colectivo. Las generaciones más jóvenes crecieron sin conocer la paz. El comercio se redujo, los campos quedaron abandonados y el miedo se convirtió en parte de la vida cotidiana. La idea misma de prosperidad, que había definido a Atenas en el siglo anterior, parecía un recuerdo lejano. En este punto, la guerra del Peloponeso ya no ofrecía gloria, solo prometía supervivencia. La pregunta que dominaba el mundo griego no era quién vencería, sino cuánto quedaría en pie cuando todo terminara. Lisandro y el golpe final contra Atenas. En los últimos años de la guerra del Peloponeso surgió una figura decisiva para el desenlace del conflicto. Su nombre fue Lisandro, un general espartano que entendió la guerra de un modo distinto al tradicional en Esparta. No buscó solo el enfrentamiento directo, sino el control estratégico del mar, del dinero y de las alianzas. Con él, Esparta dejó de actuar únicamente como una potencia terrestre y comenzó a pensar en términos imperiales. Lisandro estableció una relación estrecha con el príncipe persa Ciro el Joven, hijo del rey Darío II. Gracias a este vínculo, Esparta recibió recursos suficientes para sostener una flota permanente. Este apoyo no fue menor. Permitió pagar remeros, construir barcos y mantener operaciones navales durante largos periodos. Atenas, agotada económicamente, ya no podía competir en igualdad de condiciones. Mientras tanto, el imperio ateniense se desmoronaba desde dentro. Las ciudades aliadas desconfiaban de una metrópoli que ya no garantizaba protección. Muchas dejaron de enviar tributos, otras cambiaron de bando. Atenas seguía teniendo experiencia naval, pero carecía de estabilidad política y de recursos suficientes para sostener una guerra prolongada. El momento decisivo llegó en el año 405 antes de nuestra era, en la batalla naval de Egospótamos, en el Helesponto. La flota ateniense, confiada y mal organizada, fue sorprendida por Lisandro mientras sus tripulaciones se encontraban en tierra. El ataque fue rápido y devastador. En pocas horas, casi toda la flota ateniense fue destruida o capturada sin posibilidad de reacción. Esta derrota no fue solo militar, fue estratégica y simbólica. Atenas perdió su último instrumento de poder real. Sin flota, no podía importar grano desde el Mar Negro, ni proteger sus rutas comerciales, ni mantener su imperio. La ciudad quedó expuesta, aislada y vulnerable. Tras Egospótamos, Lisandro avanzó sin oposición significativa. Las ciudades aliadas de Atenas cayeron una tras otra. Los puertos fueron cerrados, las rutas marítimas bloqueadas. Atenas comenzó a sufrir escasez de alimentos. El hambre se convirtió en un enemigo tan peligroso como los ejércitos espartanos. En el año 404, antes de nuestra era, Atenas se rindió. Las condiciones fueron duras. Las murallas largas, símbolo de su poder marítimo, fueron demolidas. La flota fue reducida a unos pocos barcos. El imperio ateniense desapareció. Esparta impuso un gobierno oligárquico conocido como el de los 30 tiranos, apoyado directamente por Lisandro. La caída de Atenas marcó el final de una era. No solo terminó una guerra de casi 30 años, se cerró el periodo de supremacía ateniense que había definido gran parte del siglo V antes de nuestra era. El mundo griego entraba ahora en una nueva etapa, marcada por la hegemonía espartana, pero también por una herida profunda que tardaría generaciones en cicatrizar. La victoria espartana y el costo del triunfo. La victoria de Esparta en la guerra del Peloponeso no trajo estabilidad ni prosperidad duradera al mundo griego. Por el contrario, abrió una etapa de desgaste profundo que afectó tanto a los vencidos como a los vencedores. Esparta
había ganado la guerra, pero no estaba preparada para gobernar el mundo que había ayudado a destruir. Tras la rendición de Atenas, en 404 antes de nuestra era, Esparta asumió el control de gran parte del Egeo. En numerosas ciudades se impusieron gobiernos oligárquicos favorables a los intereses espartanos. Estos regímenes, conocidos como decarquías, solían estar respaldados por guarniciones militares. En teoría, buscaban estabilidad. En la práctica generaron resentimiento, abusos y resistencia local. Esparta nunca había sido una potencia imperial en el sentido administrativo. Su sistema estaba diseñado para controlar su territorio inmediato y mantener sometida a la población ilota. Gobernar ciudades lejanas, con tradiciones políticas distintas y economías complejas, superaba su capacidad institucional. La rigidez de su modelo social chocaba con la diversidad del mundo griego. Incluso dentro de Atenas, el gobierno de los 30 tiranos pronto se volvió impopular. Las purgas políticas, las confiscaciones y la violencia generaron una reacción interna. En menos de un año, el régimen colapsó y la democracia fue restaurada. Aunque ya sin imperio ni flota dominante, Atenas sobrevivió, pero profundamente transformada. Esparta también comenzó a pagar el precio de su victoria en el plano militar. Mantener guarniciones en múltiples ciudades exigía recursos humanos constantes. Los ciudadanos espartanos, ya escasos en número, no podían sostener una presencia prolongada en el exterior sin descuidar el control interno de Laconia y Mesenia. La tensión social aumentó. En el plano diplomático, antiguos aliados empezaron a desconfiar de Esparta. Ciudades como Corinto y Tebas, que habían luchado contra Atenas, comenzaron a ver a Esparta como una nueva amenaza. La guerra había eliminado al viejo enemigo común, pero había creado uno nuevo. El equilibrio de poder volvió a romperse. Además, la relación con Persia, que había sido clave para la victoria naval, dejó a Esparta en una posición incómoda. Los persas esperaban recompensas políticas en Asia Menor. Cuando Esparta intentó afirmar su independencia, surgieron nuevos conflictos. El oro persa, que había financiado la guerra, se convirtió en una cadena diplomática difícil de romper. Así, el triunfo espartano no trajo paz duradera. La guerra del Peloponeso había agotado a toda Grecia. Ciudades empobrecidas, poblaciones diezmadas y una desconfianza generalizada marcaron el escenario. La guerra había terminado, pero sus consecuencias apenas comenzaban a sentirse. Grecia después de la guerra, un mundo debilitado. Al terminar la guerra del Peloponeso, el mundo griego quedó irreconocible frente a lo que había sido medio siglo antes. Ninguna ciudad emergió realmente fortalecida. Atenas había perdido su imperio, su flota y buena parte de su población. Esparta había ganado la guerra, pero a costa de tensar al límite su estructura social y política. El conflicto no resolvió rivalidades, las multiplicó. La economía de muchas polis quedó gravemente dañada. Décadas de campañas militares habían interrumpido el comercio, devastado campos y reducido la producción agrícola. Regiones enteras quedaron empobrecidas. La inseguridad dificultaba el tránsito de mercancías y la reconstrucción era lenta. Incluso las ciudades que no habían sido escenario directo de combates sufrieron las consecuencias de un sistema interconectado que había colapsado. En el plano social, la guerra dejó una huella profunda. Generaciones enteras crecieron en un clima de violencia constante. El prestigio de las instituciones tradicionales se erosionó. En muchas ciudades surgieron conflictos internos entre facciones oligárquicas y democráticas, cada una apoyándose en potencias externas. La guerra entre polis se transformó en guerras dentro de las polis. Atenas, pese a la derrota, mostró una capacidad notable de recuperación cultural. En las décadas posteriores, florecieron figuras como Platón y Jenofonte, que reflexionaron críticamente sobre la guerra, el poder y la organización política. Estas reflexiones no fueron abstractas. Nacieron de la experiencia directa del fracaso colectivo y del colapso del orden antiguo. Esparta, en cambio, comenzó un lento declive. Su modelo social, basado en una rígida disciplina militar,
y una población ciudadana reducida, no podía adaptarse a un mundo cambiante. Las desigualdades internas aumentaron. El número de ciudadanos plenos disminuyó. La dependencia del trabajo forzado de los hilotas se volvió cada vez más peligrosa. Mientras tanto, Tebas emergía como una nueva potencia regional. Aprovechó el desgaste de Atenas y Esparta para reorganizar el equilibrio de poder. Bajo líderes como Epaminondas, Tebas introdujo innovaciones militares y logró derrotar a Esparta en el campo de batalla. El dominio espartano, construido tras la guerra, resultó sorprendentemente breve. El resultado general fue un sistema griego fragmentado, inestable y vulnerable. La constante lucha por la hegemonía impidió una reconstrucción duradera. Cada victoria generaba nuevas resistencias. Cada alianza sembraba futuras traiciones. El mundo griego había entrado en una fase de agotamiento estructural. Esta debilidad tendría consecuencias decisivas en las décadas siguientes. Al norte, un reino hasta entonces periférico observaba con atención. Macedonia, bajo el liderazgo de Filipo, comenzaba a consolidar su poder. La incapacidad de las polis griegas para actuar de forma coordinada abriría la puerta a un cambio histórico profundo. La guerra que había comenzado entre Atenas y Esparta terminó alterando el destino de toda Grecia. El legado duradero de la Guerra del Peloponeso. La Guerra del Peloponeso no fue solo un conflicto entre dos ciudades poderosas. Fue una experiencia límite que transformó para siempre la manera en que los griegos entendían la política, la guerra y la naturaleza humana. Por primera vez, un enfrentamiento prolongado mostró con claridad que la victoria militar no garantizaba estabilidad ni prosperidad. El costo había sido demasiado alto para todos. Uno de los legados más profundos de la guerra fue intelectual. Tucídides, testigo directo del conflicto, escribió una obra que rompió con la tradición mítica y moralizante del pasado. Su relato buscó explicar los hechos a partir de causas humanas, decisiones políticas, intereses y errores. Introdujo una forma de pensar la historia basada en el análisis racional, que sigue siendo un modelo hasta hoy. La guerra dejó de ser vista como castigo divino y pasó a entenderse como resultado de acciones humanas concretas. En el plano político, el conflicto reveló las fragilidades tanto de la democracia como de la oligarquía. Atenas mostró cómo una democracia podía derivar en decisiones impulsivas bajo presión, mientras Esparta evidenció los límites de un sistema rígido e incapaz de adaptarse. Ningún modelo salió fortalecido. Esta crisis alimentó debates que marcarían el pensamiento griego posterior sobre el poder, la justicia y el gobierno. La guerra también modificó la forma de hacer la guerra. La participación de poblaciones civiles, el uso sistemático del asedio, la destrucción deliberada de recursos y la guerra prolongada se volvieron prácticas habituales. El conflicto dejó atrás la idea de enfrentamientos breves y ritualizados entre ciudadanos soldados. La guerra se volvió total, impredecible y profundamente destructiva. En términos culturales, el trauma colectivo se expresó en la tragedia, la filosofía y la reflexión ética. Autores y pensadores comenzaron a preguntarse por el sentido de la ambición, los límites del poder y el precio de la gloria. El esplendor cultural del siglo anterior dio paso a una mirada más crítica y sombría sobre la condición humana. Finalmente, la Guerra del Peloponeso marcó el principio del fin de la independencia de las polis griegas. Al debilitarse mutuamente, Atenas, Esparta y sus aliadas perdieron la capacidad de resistir fuerzas externas. Lo que siguió no fue una paz duradera, sino una serie de conflictos que allanaron el camino para la dominación macedonia y, más tarde, para la expansión de un nuevo orden en todo el Mediterráneo. Así, este conflicto no debe entenderse solo como una guerra entre ciudades rivales, sino como un punto de inflexión histórico. Una guerra que enseñó, con dureza, que el poder sin equilibrio conduce al desgaste, y que las sociedades que no aprenden de sus propias crisis quedan expuestas a desaparecer como protagonistas de la historia. Cuando Grecia se volvió contra sí misma, la Guerra del Peloponeso fue el momento en que el mundo griego miró su propio reflejo y no le gustó lo que vio.
Atenas y Esparta, símbolos de dos formas opuestas de organizar la vida política y social, se enfrentaron convencidas de que el triunfo confirmaría la superioridad de su modelo. Lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. La guerra demostró que ninguna ciudad, por poderosa que pareciera, podía sostener una ambición sin límites sin pagar un precio profundo y duradero. Este conflicto dejó una lección incómoda. La grandeza cultural, la disciplina militar o la riqueza económica no bastan cuando el sistema entero se consume en rivalidades internas. Grecia no cayó por una invasión externa en este periodo, se debilitó desde dentro. La guerra transformó aliados en enemigos, erosionó la confianza entre ciudades y normalizó la violencia como herramienta política. El mundo que había producido filósofos, poetas y arquitectos excepcionales quedó atrapado en una espiral de desgaste. Sin embargo, de esa destrucción surgió también una nueva forma de pensar. Los griegos comenzaron a analizar el poder con mayor lucidez, a desconfiar de los discursos heroicos y a preguntarse por los límites de la ambición humana. La historia dejó de ser solo un relato de hazañas y se convirtió en una reflexión sobre decisiones, errores y consecuencias. Ese cambio intelectual es, quizá, uno de los legados más duraderos de la guerra. Cuando Atenas y Esparta terminaron su enfrentamiento, Grecia ya no era la misma. El equilibrio que había sostenido a las polis durante generaciones se había roto. Lo que siguió fue un mundo abierto a nuevas fuerzas, nuevas hegemonías y nuevos protagonistas. La guerra del Peloponeso no cerró una etapa con claridad. La dejó abierta, marcada por una pregunta que sigue vigente hasta hoy. ¿Qué ocurre cuando una civilización brillante no logra contener sus propias divisiones? Este conflicto no fue solo una guerra del pasado. Fue una advertencia histórica, un recordatorio de que el poder sin moderación, la rivalidad sin límites y la incapacidad de aprender del adversario pueden llevar incluso a las sociedades más avanzadas a su propio desgaste. Grecia sobrevivió, pero nunca volvió a ser la misma. Gracias por ser testigo de otra historia fascinante. Quédate y suscríbete al canal para seguir recorriendo los mejores relatos.